Sean todos bienvenidos a su canal de Franklin López Podcast. Para mí es un gozo, un privilegio estar frente a ustedes una vez más para llevarle contenido de calidad, de alto valor. En esta oportunidad tengo el honor de estar con mi compañero Oreste Natera. Bienvenido, Oreste. Gracias, siempre tú sabes que yo soy de la casa. Así que en esta ocasión queremos compartir con ustedes y analizar un tema que para algunas personas es controversial, para otros lo pueden ver como que están comprando esto, pero hay otras personas que sí lo aceptan y sí dicen que lo aceptan por la fe. Y es con respecto a los milagros. ¿Qué es un milagro? ¿Cómo se manifiesta un milagro? ¿Cómo podemos identificar si es un milagro verdadero? ¿O cómo nosotros podemos estar seguros de que fue Dios que hizo el milagro y no otra deidad? No otros poderes, no otros poderes. Poder. Así que, Oreste, en esta ocasión vamos a analizar ese tema para que entiendan los amigos que están mirando este programa con respecto a los milagros o los milagros bíblicos. Hay otros milagros. ¿Será que hay milagros que no son bíblicos? Bueno, hay personas que piensan que deseándole el mal a alguien y que le pase algo es un milagro. Oh, sí, sí. Hay gente que piensa que es un milagro. Ojalá y te caiga. Y se cae y dice, gloria a Dios. No, cuidado. No puede ser gloria a Dios. No puede ser gloria a Dios. Eso pues no sí, es un milagro. Entonces, en esta ocasión queremos ver, la última vez que hablamos de milagros, ¿qué era lo que estábamos hablando? Bueno, estuvimos el milagro de sanación. Y milagro de sanación. Cómo Dios, en un momento de muerte, literalmente casi de muerte, Dios hizo el milagro de hacer con una persona que tú quieres mucho y aprecias mucho. A mi esposa. Siguiera con nosotros hoy en día. Así es. Entonces, vemos que hay muchas personas que le oran a Dios por un milagro y ocurre el milagro. ¿Por qué será que hay personas que oran por un milagro y el milagro nunca llega? Porque lamentablemente cuando nosotros le pedimos a Dios, digo lamentablemente porque todos hacemos lo mismo, cuando nosotros le pedimos a Dios siempre estamos pidiéndole a Dios pensando en el bienestar de nosotros. Casi siempre cuando le pedimos a Dios por algo es pensando en algo que nosotros queremos para nuestro crecimiento o nuestro beneficio personal. Y Dios concede las peticiones de nuestro corazón y concede los milagros, estos acontecimientos extraordinarios, siempre para el bienestar de nosotros, pero es reconociendo que es para bendición de nosotros. Dios no puede conceder un milagro a un ser humano que Él sabe que no le va a hacer bien. O sea, que Dios no le va a conceder un milagro a alguien que esa persona no esté preparada para recibirlo, claro, o que pueda testificar del Señor. Claro. Después de haber hecho el milagro. Hay gente que desea el milagro de ganarse la loto. Le llaman así. Eso no puede ser un milagro. Bueno, pero hay gente que piensa que eso es un milagro. ¿Sí o no? Eso es cierto. En la teología cristiana, estoy buscando acá, se le llama milagro a un suceso a la vez sensible y trascendente que se produce con intervención divina y que forma parte asimismo de una revelación. O sea, a la luz de la Biblia, un milagro es aquello por lo cual tú oras al Señor, tú oras a Dios, que puede ser un milagro de sanación o qué otro tipo de milagro puede ser. De resurrección también. Bueno, en la Biblia hay varios ejemplos de milagros. Sí, bueno, en la Biblia se registran, algunos autores dicen que Jesús realizó 33 milagros, otros dicen que son 36, 37, pero bueno, quizás confunden algunos que son similares y creen que se repite. Pero un milagro hoy en día nada más vemos y consideramos milagro cuando es solamente de sanación. O cuando es algo extraordinario no visto antes. No solamente puede ser sanación. Hay ejemplo, el que tú y yo podamos estar respirando en este momento de hablar es un milagro. No, eso sí es cierto. Es un milagro de vida. Solo el hecho de que nosotros despertemos en la mañana es un milagro. Lo que pasa es que nosotros reconocemos milagros que son grandes. No vemos el milagro diario de tener la oportunidad que está de vida. Yo siento que los milagros los aprendemos a identificar dependiendo la gratitud con el que nosotros lo aceptamos y lo vivamos. Mucha gente ya damos por dado que poder abrir los ojos y poder respirar es porque no lo merecemos. Eso es un milagro. Así es. El asunto es, Oreste, que la gente entiende, y bueno, en muchos lugares usted va a encontrar en el internet, en libros, en diccionarios, que se define un milagro como un hecho no explicable por las leyes de la naturaleza. O sea, algo que está por encima de las leyes de la naturaleza. Y eso, a su vez, pues se atribuye a la intervención sobrenatural
que puede ser de origen divino. Claro, ok. Entonces, hoy en día la gente solamente recuerda o cree que el milagro es únicamente de sanación porque los milagros de sanación, la gente hoy en día no ven o no se notan, no pueden palpar el milagro de resurrección. Bueno, pero vuelvo y repito. La última resurrección, ¿cuál fue? Bueno, registrada bíblicamente. Registrada, bíblica pero e históricamente. Yo te voy a poner un ejemplo. El caso que hablamos de tu esposa hace poco. Sí. Yo no sé cómo tú lo puedas ver, pero para mí, y ella misma lo puede expresar, llegó un momento donde ella estaba completamente out. Bueno, eso sí es verdad. Eso sí es cierto. Entonces, ¿por qué no podemos definir eso como un milagro de resurrección? De resurrección. Porque resurrección tiene que ser ya cuando el doctor dice falleció, ya no está con nosotros. Yo puedo entender eso, pero no quita que haya sido un milagro. ¿Me dejo entender o no? Correcto, no me estoy explicando. ¿Por qué será que hoy en día casi no ocurren milagros? En algunas comunidades de fe, la gente no ve milagros. Es que un milagro es un hecho extraordinario que pasa dirigido por el Espíritu de Dios. O sea, que está por encima de las leyes de la naturaleza. Todo lo que es por encima de la ciencia médica. Ya automáticamente. ¿Ves? Entonces, yo sí siento que sí ocurren milagros diarios. El problema es que nosotros no sabemos reconocer esos milagros. O no estamos testificando del mismo. Vuelvo y repito, solo el hecho de tú poder tener gusto, de tú poder respirar, poder comer, poder ver, poder escuchar, es un milagro. Eso es un milagro. Hoy en día hay comunidades que no tienen ese privilegio. Hay gente que no puede gozar de ese milagro. El poder besar a tus hijos, el poder caminar, son milagros. ¿Sabe que yo creo que el propósito de un milagro no es simplemente que tú recibas un beneficio? Un milagro es más bien donde se pueda glorificar a Dios a través de ese suceso. Correcto. Okay, entonces, sí. si Dios no es glorificado en ese suceso, ¿no es un milagro o no lo es? Para que sea milagro tiene que provenir de Dios. Y si no hay una testificación hay un problema entonces en el que recibe el milagro. ¿Qué pasa cuando una persona reconoce que recibió un milagro de Dios, pero que al final la persona volvió a su vida normal, vamos a decir, pecaminosa? Le juró al Señor, mira, que necesito, quiero que me sanes, porque clínicamente no era posible que tú te sanaras de ese cáncer que tú tenías. Bueno, yo te puedo poner el ejemplo de cuando el paralítico que fue bajado por el techo por sus amigos. La Biblia, cuando registra el milagro, dice Jesús que por la fe de ellos, por la fe de los amigos. De los amigos. Nunca dice por la fe del paralítico. El paralítico no tenía tanta fe. Sí, bueno, la Biblia registra, me iba a tirar ahí. Me viste la cara y por eso te reíste. Sí. Pero cuando vamos al libro de Marcos, el capítulo 2, habla que por la fe de ellos, cuando habla de ellos se está refiriendo a los amigos, por la fe de los amigos, que ellos estaban enfocados en que su amigo conociera de Jesús. No habla de que el paralítico quería conocer a Jesús. La Biblia registra que eran los amigos que querían llevar a su amigo paralítico a los pies de Jesús. Y Jesús a ver lo dijo, por la fe de ustedes, por su fe, su amigo no solamente puede ser sano, sino que puede ser salvo. Porque en alguna, no voy a mencionar una iglesia en específico, pero hay algunas comunidades de fe donde no se ven esos milagros. ¿Por qué será? ¿Cómo que no se ven esos milagros? O sea, que no se ve milagro. Hay comunidades de fe que tú ves que de repente una persona que era, digamos, paralítica, conocida por el pueblo, que no caminaba, y lo llevan allí a esa comunidad de fe, a esa congregación, y oran, cantan, adoran al Señor, y de repente la persona empieza a caminar. Lo que pasa, ¿es milagro o no es milagro? Lo que pasa es que lamentablemente hemos vendido el evangelio. No quiero usar la expresión que quiero pensar. Dígala pero sin miedo. Hemos querido prostituir el evangelio. Uepa. Pues te dije que no lo quería decir. Está fuerte eso. Pero tú lo puedes editar si no te gusta. No, lo seguimos así. El problema es que usamos el evangelio para hacer dinero. Cuando digo usamos, no quiero tirar a nadie. Eso sería comercialización. Comercializar, sí, al mejor. ¿Será que se comercializan los milagros también?
Claro que sí. ¿Cómo sucede eso? Pero decimos, mientras más tú das, más vas a recibir. Siempre hemos dicho eso. Pero a la misma vez dice, si tú no das, tú no eres sano. Si tú no das, es que no tienes fe. Si tú no das, entonces eso es, lamentablemente, tú usas la palabra comercializar, me gusta más esa palabra. Pero lo que quiero decir es que queremos utilizar los milagros o queremos venderle a la gente, si tú vienes aquí y tú dejas que yo ponga mi mano sobre ti, yo voy a orar por tu sanación, pero no eres tú el que hace el milagro, es Cristo que hace el milagro a través de cualquier otra persona, o él mismo lo puede hacer directamente. Entonces, hay congregaciones que lamentablemente han tomado esto para decir, yo puedo sanar, esta iglesia puede sanar. Ven cómo tú estás, que si tú no tienes una pierna, vamos a hacer que una pierna te crezca. O si tú tienes cáncer, con nosotros poner nuestras manos sobre el lugar de cáncer va a ser sano. Que Dios puede hacer ese milagro. Sí. Bueno, Dios lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer. Nosotros podemos hacerlo. No. Pero muchas congregaciones vendemos que somos a través de nosotros que se puede hacer el milagro. Porque el milagro no depende de mí, de cuán consagrado yo esté, de cuán ferviente yo soy, de cuán hermoso yo puedo orar. Sí, pero hay muchos profetas que dicen que eso es a través de ellos. Bueno, hay personas así que lo dicen. Ahora, la pregunta que me llama mucho la atención, Oreste, es, en esas congregaciones, comunidades de fe, ¿será que son milagros preparados o son milagros reales? A eso es a lo que me refiero. Mira, Franklin, en el minuto 16 de mi sermón, yo voy a decir, hay alguien que en estos momentos le duele la cabeza. A cualquiera le duele Hay la cabeza. alguien ahora mismo que le está dando una cabeza hace 2 semanas. Y ese tiene una camisa blanca y tiene unas medias azules. Y yo te dije a ti antes, hey, yo necesito que tú vengas con medias azules y camisa blanca. O sea que hay comunidades de fe que preparan los milagros. ¿Tú lo dudas? No, yo simplemente pregunto. No, pero te pregunto, ¿tú lo dudas? Bueno. Así como somos intencionales en nuestro servicio de adoración, hay congregaciones que son intencionales en querer vender y comercializar el evangelio. Wow. Entre tantos milagros que Jesús hizo de personas que no tenían la vista, le devolvió la vista, personas que no podían caminar, pudieron caminar, personas que tenían un espíritu inmundo y le sacó el espíritu inmundo. ¿Hasta qué nivel podemos nosotros orar para que Dios obre un milagro en una persona? Por ejemplo, yo estuve mirando una película, donde había un jovencito que había conocido la fe cristiana y abrazó la fe cristiana y le gustó mucho el asunto de los milagros. Y él oraba mucho y lo llevaron a un lugar donde había una señora que estaba enferma, sí, muy enferma para morir, y él oró por la señora para que se sanara y oraba. Óyeme, y la señora no se sanó. Al momento la mujer murió. Lo llamaron otra vez y él dijo, yo voy a orar para que la señora resucite, y la señora no resucitó. ¿Por qué Dios no obra milagro a veces? Cuando uno ora con fe, la comunidad, o sea, la congregación está orando por ese deseo de una persona que vemos que necesita un milagro, y se dura 1 semana, 2 semanas, un mes orando por la sanidad, y la mujer no sana. Es que yo creo que no se ora por milagro, se ora por la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que eso es lo que tú deseas. O sea, la voluntad de Dios no es restaurar, sanar a la persona. ¿Y si era necesario que esa persona descansara para poder ser salva? Porque muchas veces, vuelvo y digo, cuando nosotros pedimos, Señor, si tú me sacas de esta, mira, te prometo que no lo vuelvo a hacer. ¿Ves? Haz ese milagro en mi corazón. Pero muchas veces Dios no permite o no concede esa petición a nuestro corazón porque Él sabe que no va a ser de bendición. En ese momento sí, pero eventualmente vuelves. Y hay veces que el Señor permite, yo prefiero que esta persona pase el descanso hoy, que quede sellada, a que siga viviendo la vida que llevaba y no fuera sellada. No sé si te contesté. ¿Sabe que yo conocí un predicador? No conocí, pude ver la información de ese pastor, un predicador africano, y que él oraba y sanaba a mucha gente. Y cuando llegó la pandemia, todos esos pastores que hacían milagros no aparecieron por ningún hospital a sanar tanta gente que necesitaba sanidad. No había vacuna. Y no existía la vacuna todavía, estaba mucha gente muriendo. O sea, ¿dónde estaban ellos que no ayudaron o no oraron para que se hicieran esos milagros de sanidad allí? O realmente los milagros de sanidad que ellos decían que hacían
no eran reales. Tú sabes lo que pasa, que he notado que a medida que va creciendo nuestra influencia dentro de las congregaciones donde estemos, nos olvidamos que no se trata de nosotros. Uh-huh. Y lamentablemente nosotros pensamos muchas veces que se trata de nosotros. Uh-huh. Y ya comienzan a hablar de voy a orar. Cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros y pensar en Cristo, que no se trata de nosotros, se trata de Cristo, siempre vamos a dirigir la oración a que sea la voluntad de Dios. Sí, la oración nunca está de más. La oración, la palabra registra, y nosotros sabemos que la oración es la comunicación directa con el cielo. Sí. Y eso no está mal. Tú puedes orar. Siempre es necesario que oremos. Pero cuando se trata de milagros, tenemos que ser bien cuidadosos de lo que nosotros le pedimos a Dios. Muy cuidadosos. O sea, cuando oramos por un milagro, ¿cómo debe ser la estructura de esa oración? Señor, que se haga tu voluntad en la vida de Oreste Natera que está pasando por esta situación de enfermedad. Si es tu voluntad que sea sano, que sea sano. Si es tu voluntad de que no sea sano a través de esa enfermedad que le esté pasando, ayúdame a entender a mí, ayúdalo a ver a él que todo lo que está pasando en su vida es por un propósito. Yo no lo puedo entender, mi deseo es que pueda ser sano, pero si tu deseo es otro, ayúdalo a que él y sus familiares puedan ver tu gloria a través de lo que le está pasando. Sabe que una vez yo fui a visitar a una señora que estaba enferma de la iglesia, y como de los dirigentes de la iglesia que yo en ese momento era, de los ancianos, fuimos un grupo allí a orar por la señora que estaba muy enferma, y me dijeron, Franklin, ten la oración. Y ahí yo estaba un poquito, wow, ¿cómo voy a orar? Veo, sí, la familia necesita, quiere que su familiar sane. Y cuando yo estaba en plena oración, algo me motivó a que en la oración mi expresión fue, lo recuerdo así vívidamente como si fuera ahora. En esta ocasión, Señor, nosotros deseamos que tu hija sea sanada, pero queremos que se haga tu voluntad. Y si ella tiene que ir a descansar, que también sea tu voluntad. Poco tiempo después la señora murió. Y uno de esos ancianos que andaba conmigo me dijo, oye, tú fuiste a orar para entregarla. No. Yo oré para que fuera la voluntad de Dios, no para que ella muriera. Si fue la voluntad de Dios que ella muriera una semana más tarde, y eso es asunto de Dios. Sí, y yo sí, todos deseábamos que ella se sanara. Entonces, a veces nosotros creemos que oramos es para que se opere un milagro. No. Y a veces no estamos pensando en que debe serse la voluntad de Dios, como tú decías. Mira, ahora, ¿cuándo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Mira, uno de los ministerios más lindos que estoy viviendo es el ministerio de capellanía. En el ministerio de capellanía tú ves de todo. Pero una de las cosas más difíciles que he visto, que he podido vivir, es cuando ya hay una persona que ya sabe que llegó su momento de partir. Y los hijos, los familiares están ahí al lado y no quieren que se vaya. No quieren que se vaya. Pero la persona que está ahí dice, ya yo viví lo que quiero vivir. Yo deseo ya que me dejen morir. Que me despachen. Y en muchos años dentro del ministerio nunca viví nada como lo que se vive en el ministerio de capellanía. Porque ahí tú puedes ver y valorar un poco más la vida y de los que rodean. Y mientras los familiares están pidiendo por un milagro, la persona que está pasando por el problema dice, I'm good, I'm ready to go. Y cuando viví, ya lo he vivido varias veces, pero la primera vez que me tocó vivir me chocó. Y me hace ver de que no, vuelvo y repito, no es lo que el deseo personal de nosotros. Es lo que Dios sabe que es mejor para esa persona. Y recuerdo que las familiares se molestaron cuando se le informó. Mírame, la doña dice que se quiere ir. No, hagan todo lo posible. We will. Wow. Pero este es el deseo de su corazón. Como guía espiritual en ese momento, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es servir de apoyo espiritual, pero a la misma vez respetar el deseo del paciente. Wow. Respetar el deseo de esa persona. Y si esa persona te pide, yo necesito que tú ores por mí para que sea sin dolor, tienes que concederle el deseo de, sin olvidar a los que están allá, pero lo que esa persona pidió en ese aspecto. Y ahí es donde tú le dices al Señor, dentro del proceso que está pasando esta persona, dentro hay el milagro de que la persona cumpla lo que quiere, pero a la misma vez que sea tu gloria manifestada allí, sea para vida o sea para muerte. Bueno, así mismo fue que dijo Jesús cuando llegó a la tumba de Lázaro y él preguntó, ¿dónde ustedes lo tienen? Ya lo tenemos sepultado hace 4 días. Dice, quiten la piedra. Dice, pero maestro. No, y que le estaban peleando. Sí, maestro. Ahora es que tú llegas. Ahora es que tú llegas. Si tú hubiese venido
Esto no hubiera ocurrido. Si tú hubiese estado aquí, él no se muere. Entonces, en el capítulo 17 de Juan, del Evangelio según San Juan, dice que cuando Jesús le dijo, es que esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Que vive. Si él llegaba y no dejaba que muriera, ¿cómo ellos iban a ver la gloria de Dios manifestarse en ese lugar? Y hay milagros progresivos también. ¿Cómo son los milagros progresivos? Bueno, tú recuerdas el milagro de cuando Jesús puso saliva en sus manos y se la pasó por un hombre que estaba ciego. Hizo un poco de lodo. Lodo y le puso, sí. Él no vio al momento. No. Él comenzó a abrir los ojos y todavía nunca había visto. Estaba identificando lo que veía. No fue un milagro del momento, como de sanación. Fue un milagro poco a poco, segundo a segundo, pero no fue. Fue un milagro donde yo le llamo un milagro progresivo porque no fue un milagro que al instante, sino que poco a poco. Ok, ¿qué estás viendo? Sigue viendo. Hay cosas que el Señor no nos las muestra en el mismo momento. Hay veces que nosotros queremos el milagro de una manera, pero Dios nos concede el milagro poco a poco, porque sabe lo que nos conviene, sabe lo que es mejor para nosotros. Si nos está haciendo el milagro, vimos el milagro, pero no de la manera como nosotros queremos, sino que Él dice, yo tengo que darle la porción poco a poco, pues si se la doy todas no me creen, como lo que estás diciendo de Lázaro. Sí. El milagro tenía que ser, fue poco a poco, esperó un tiempo, fue un milagro progresivo porque esperó hasta que cumplió, pero desde antes ya la estaba empezando a obrar de una manera especial en esa familia. La Biblia registra que el primer milagro de Jesús fue cuando convirtió el agua en vino. Cuidado. Fue cuando convirtió el agua en vino. Y no estoy diciendo esto para que usted ore, para que el agua que usted tiene en su casa se convierta en vino y usted empiece a vender vino por allí. No, ese no es el propósito. No comercialice el milagro. Sí, simplemente estoy mencionándolo como uno de los milagros. Ese fue el primero. Y ahí empezaron a ocurrir otros milagros. Y yo decía al principio, ¿por qué será que hoy en día los únicos milagros son los de sanidad que aparecen? Y dentro de las comunidades de fe, cuando una persona tiene un espíritu inmundo, vamos a decir. Claro. Lo que hacen muchas iglesias es llévenlo al hospital porque tienen una necesidad de salud mental. Santo. ¿Cómo es que nosotros podemos identificar que es salud mental o que necesita que sobre un milagro de liberación en ese momento? Hay que varios tipos de demonios. Ajá. Está el demonio de la mentira, del ladrón, del adulto. Espíritu de mentira. El adulto es un muchacho, del chisme es un demonio también. El chisme es un demonio. Bueno, lo que pasa es que ya hay unos elementos cuando una persona está bajo los efectos de... No sé si has tenido la oportunidad de estar cerca. Tuve la oportunidad en una ocasión. Yo en varios campamentos de verano, fíjate, y en la universidad. Fue los momentos que viví eso. Y tú sabes que es una experiencia sobrenatural. ¿Ves? Claro. Cuando hablamos de salud mental, la salud mental es real, existe. Pero cuando es un caso de demonios, posesiones demoníacas, tú sabes lo que se vivió allí. Tú ves, tú sientes la atmósfera, tú puedes ver, puedes escuchar, puedes sentir. Tú ves personas como una joven levantó a otra y la tiró con una pared. ¿Ves? Hay una fuerza sobrenatural. Porque la persona salta y hace unos saltos que ni un baloncetista lo haría. Ni un atleta lo haría. Su forma de hablar. Su voz cambia. Ya cuando tú ves estas dos diferencias, pues tú puedes darte cuenta de decir, espérate, esto es lo que era. O salud mental, mejor la expresión correcta. O ya es otro tipo de situación. Así que la línea es bien marcada. Sí, pero yo he visto en algunas comunidades de fe, cuando se manifiesta un espíritu así, lo refieren a salud mental. Claro, porque tenemos miedo. Hay miedo. Acuérdate que todo lo desconocido da miedo. Y a tú enfrentarte a algo así, que no estás preparado, que no lo has visto antes, vas a sentir miedo de enfrentarlo. En esta oportunidad que estamos hablando de los milagros, ¿cuál es el propósito del milagro? Decíamos que el propósito de un milagro es que se manifieste la gloria de Dios. Y que los demás que están allí puedan entender que no fue por voluntad humana que esto ocurrió, sino que fue por voluntad de Dios, que en ese momento a través de alguien que estuvo allí orando, clamando, rogándole al Señor, y el Señor obró un milagro en beneficio de esa persona, pero para que se glorifique el nombre de Dios. Amén. Hay muchas personas que oran para que digan, fulano la sanó,
Fue y la sanó. Y eso pasaba con los discípulos. Sí. Pasaba con los discípulos, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, hay muchas personas que quieren hacer lo mismo hoy en día. Incluso hubo un momento en la Biblia donde Pedro se acercó y le dijo, pero Señor, mira, oramos por este muchacho. ¿Y qué fue? No pudimos. Entonces, allí Jesús le dijo, lo que pasa es que el espíritu que tenía ese muchacho No, y Pedro no sale así con oración, ¿no? Con oración y ayuno. Y que hay muchos como Pedro, porque también hubo una experiencia sobrenatural que vivió Pedro por encima de las aguas. Sí. Que vio a Jesús haciendo, le dijo, si ese eres tú, permite que yo también lo pueda hacer. Siempre que nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, podemos hacer cosas maravillosas, porque mira cómo Pedro lo logró hacer. Pero cuando estaba caminando por encima de las aguas, se olvidó que estaba caminándolo por el que estaba frente a él y comenzó a mirar a su alrededor. Y muchas personas, cuando le piden al Señor estos milagros, no lo están haciendo para que el nombre de Dios sea exaltado, sino para yo decir, mira, yo lo pude hacer. Sí. Ahora, quiero que vayamos terminando, Oreste. Y cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos todos esos milagros y no vemos esos milagros hoy en día, y muchas personas dicen, lo que pasa es que existen hoy milagros modernos. ¿Cuáles son esos milagros modernos de hoy en día? Que se pague el agua y la luz solo. ¿Cuáles son esos milagros modernos que suceden hoy en día? Porque hay gente que quiere ver esos milagros, que ya no se ven esos milagros como en los tiempos de Jesús, que sanaban un ciego, que una persona que tenía como la mujer del flujo de sangre, ese tipo de cosas no suceden. Que caminar sobre las aguas, que convertir el agua en vino, que multiplicar la comida para que dure un mes, cuando tú lo que hiciste fue provisión para 3 días. No hay nada más maravilloso. Milagro moderno. No hay nada más maravilloso y milagroso que una persona que usted pensó que nunca podía entregarse a Cristo pueda entregarse. Sí. La sanación del alma. El pecado, el milagro de la sanación sigue allí. Cada vez que un pecador se arrepiente de su pecado, de su enfermedad, eso es sanación, eso es un milagro. Porque en la comunidad donde nosotros vivimos, en la humanidad en la que vivimos ahora, en el mundo donde vivimos hoy en día, no hay espacio. Para muchas personas no hay un momento de consagración, no lo hay, no existe. Por eso cuando vamos a la iglesia por 2 horas ya no queremos ir y queremos salir del culto, del servicio lo más pronto posible. Porque no está en nosotros el enfoque en el cristianismo, en vivir una vida cristiana. Vamos a la iglesia, cumplimos con estar allí y ya creemos que es suficiente. Estamos viviendo en enfermedad, estamos viviendo en pecado. Y todo lo espiritual lo apartamos, lo alejamos. No podemos disfrutar de un milagro si no le estamos dando cabida al milagro. Otro milagro moderno. Ese es un milagro moderno que sucede hoy en día. Un milagro moderno, podríamos decir, y mire usted que me está mirando, puede orar por ese milagro, pero yo lo pude ver, experimentarlo, cuando tú sabes que a ti te están exigiendo una documentación para legalizarte en el país donde tú estás y que la información que estás dando no es suficiente y tú lo sabes y tú oras para que el Señor, no que ponga ciego al inspector de inmigración, sino para que el Señor obre en el corazón de esa persona. Yo eso lo pude vivir. Okay. Ese es un milagro moderno. Yo lo viví, yo lo experimenté. Y recuerdo que una persona que estaba ayudándome con la tramitación me dijo, pero mira, con esa información, o sea, esa prueba no es suficiente. Esa prueba que tú estás mostrando no es suficiente. Tú sabes, mira, yo lo sé, pero yo lo voy a enviar así en el nombre del Señor. Si el Señor quiere que yo y mi familia podamos tener un estatus legal en este lugar, que sea su voluntad. Le dije, yo no voy a escribir una información sabiendo que es mentira para conseguir eso. Dios sabrá lo que va a hacer. Y lo enviamos. Y yo le dije a ella, mira, ven, vamos a orar por esto. Tú eres loco. Vamos a orar por esto. Vamos a orar. Y era la tesorera. Le dije, vamos a orar. Porque ella me dijo, yo te puedo hacer una carta para que vean allí. Y yo, no, el asunto es que si no hay una prueba de cheque, una prueba de que yo cobré esos cheques a través del trabajo que yo realizaba, no es posible. No, pero vamos a hacer una carta certificada, notarizada. Yo voy a enviar lo que tengo. Yo voy a enviar lo que tengo. Si no es suficiente, ya eso no es un problema mío. Pero Dios sabe lo que yo estoy haciendo en este lugar, con el propósito con el cual lo estoy haciendo. Y yo trato simplemente de glorificarlo a Él. Si al enviar esto es su voluntad,
amén. Pero si él no lo considera, bueno, yo no voy a mentir. Oramos, enviamos eso y al mes, aprobado. Ese es un milagro moderno. Ese es un milagro moderno. O sea, no le digo porque hay mucha gente, y el otro día yo le decía a alguien, hay que tener mucho cuidado entre saber identificar lo que es fe y lo que es presunción. Lo que yo estoy diciendo no es presunción. Yo simplemente le dije, Señor, tú sabes que esto es lo que yo tengo. Yo no voy a mentir para yo recibir un beneficio. Si es tu voluntad, tú vas a resolver. Y eso fue lo que ocurrió. Otro milagro moderno que podemos ver, visualizar, experimentar o conocer de alguien. Un milagro moderno. Y los que están mirándonos, cuando usted que está mirando esto, si usted sabe de algún milagro moderno que Dios haya experimentado, que usted haya experimentado y que Dios haya obrado en favor suyo de alguien conocido, escríbalo allí en la barra de comentarios. Escríbalo allí. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros tenemos que decir lo que Dios ha hecho con nosotros para que las otras personas crean. No simplemente para nosotros, no es para nosotros gloriarnos, sino para que ellos vean que Dios todavía tiene poder. Que sirva de testimonio. Y que sirva de testimonio. Que Dios todavía obra milagros en este 2025. Otro milagro moderno. ¿Cómo podría ser? Y hace un tiempito yo predicaba con respecto al hijo pródigo. ¿Cómo sería el hijo pródigo en el 2025? ¿Entiendes? Entonces yo explicaba cómo sería el hijo pródigo en el 2025. El papá trataba de comunicarse con él, le mandaba mensajes de texto, no contestaba, le mandaba un DM, le mandaba un DM. No, si fuera del 2025, le enviaba un DM y el hijo no le respondía. Buscaba en las diferentes plataformas que de su hijo, en TikTok, en Threads, en todas, y el hijo no le respondía. Eso fuera. Y hoy en día hay muchos hijos así. Hay muchos hijos así. Entonces, un milagro moderno, sencillo, te lo voy a poner, que ocurre, y yo sé que a mucha gente le ha ocurrido. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación de la multitud que aparece en los evangelios. ¿Cómo puede suceder eso hoy en día? Quizá no sea necesario, porque si eso ocurre, eso puede traer un problema social y político serio para la persona que lo haga. Claro. ¿Por qué razón? Porque la gente va a caer encima de él para que le multiplique comida cada rato. Y el propósito de Dios no es ese. O le multiplica un billete de 10. Exactamente. Pero, por ejemplo, tú sabes que tú no tienes dinero y que tu familia no hay dinero. Deben la renta. Tiene la renta atrasada 2 meses y ya el tercer mes viene por ahí. Número 2, no hay suficiente dinero para la compra. Y más que todo ha subido mucho ahora, ha estado más caro. El teléfono te lo cortaron. No tiene gasolina. Gasolina no te queda casi nada. Y nada más te quedan 4 días para pagar el seguro de carro para que te lo tumben, o sea, para que te cancelen el seguro. Y tú le oras al Señor. Y el Señor de manera milagrosa, aparece alguien que tú conociste hace unos años, que te llama y te dice, te puse por Vimenca $200, ve a recogerlo. Tú no se lo pediste a nadie, simplemente le oraste al Señor. Pero si tú notas, son los mismos milagros que hacía Jesús en el pasado, simplemente que lo que cambia es el escenario. El escenario. Para aquellos que dicen que no están pasando milagros, son los mismos milagros. Lo que pasa es que el Señor está tan utiliza escenarios distintos y personajes distintos. Pero el concepto es el mismo. Por ejemplo, en esa misma tonalidad, tú estás orando porque tu familia no tiene comida, no hay alimento, estás en una nevada que no puedes salir afuera a buscar trabajo, buscar algo que hacer, y de repente alguien te toca la puerta. Mire, pasamos por aquí, por este vecindario, distribuyendo alimentos y te ponen una caja de comida en la puerta. Alaba. Suceden ese tipo de milagros hoy en día. Yo no sé en tu país, pero en este país yo lo he visto y Dios me ha utilizado a mí sin saberlo, respondiendo una oración para que ese milagro ocurra. A mí me ha utilizado. Ahora, lo bonito de este asunto es cuando tú puedes escuchar la voz de Dios para que tú seas ese ente para responder la oración que sea o que se convierta en un milagro. No porque tú quieres hacer el milagro, sino para que Dios te use a ti. Y eso se convierte en un milagro para esa familia que necesita y que está pasando hambre y necesidad. Tremendo. Buen mensaje. Así que nuestra intención en esta hora es que usted entienda
el propósito de un milagro. El propósito de un milagro, que Dios sea glorificado, no que tú seas glorificado. Número uno. Número dos, que existen milagros modernos y que en esos milagros modernos hoy en día, como decía el pastor Oreste, es un cambio de escenario, cambio de personajes. Y ese personaje que no es Jesús hoy en día, sino que eres tú, y Dios te va a utilizar a ti para que tú bendigas a alguien, para que el nombre de Cristo Jesús sea glorificado a través de ti. Simplemente escucha la voz de Dios cuando Dios te habla. No haga tanto ruido en la vida. Ay, santo. Para que Dios te hable, y cuando Dios te hable, tú puedas escuchar la voz de Dios. Cuando te da esa corazonada de que tú tienes que ayudar a esa persona, que tú tienes que ayudar a esa familia. Y posiblemente tú no tienes, pero Dios te utiliza a ti para que tú hables con otros y reúnas para llevarle a alguien que está en necesidad. Testificación, ya lo dijiste. ¿Eso es así? Entonces, ¿qué le decimos a los amigos? Que el Señor les bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que seas tú ese mensajero que Dios tiene en esta tierra para que se opere y se obre un milagro moderno. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Buenas.